Luego de 3 años de pandemia, salimos a las calles, regresamos a la escuela y al trabajo presencial, además de encontrarnos con los nuestros. Sin embargo, para algunas personas, la pesadumbre del futuro surge en medio de la incertidumbre económica, laboral y social, misma que puede hacer que el mundo se vea con grandes obstáculos, en especial los jóvenes, que tienen que tomar decisiones y vivir emociones en tiempos complejos. Para filósofos como la española Elsa Punset, estamos viviendo tiempos extraordinarios. Probablemente no recibamos nunca más una invitación del destino más generosa y urgente para cambiar nuestras vidas, y con ellas el mundo en el que vivimos. Por lo que el reto, dice, es no resistirse al cambio y vivir de acuerdo a las pasiones y habilidades que se poseen. La capacidad de cada persona para ver la realidad, reconocer en ella aquello que no funciona y afrontarlo con una actitud proactiva para mejorar dicha situación implica inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Para ello, hay que enfocar los proyectos y también los problemas que enfrentamos de forma constructiva, sin ser ingenuos. Debemos pensar, reflexionar, discriminar y accionar nuestros mecanismos de defensa y previsión ante lo inesperado o lo que hace daño, como la muerte, el riesgo de no sobrevivir a un virus, vivir en medio de la contaminación o no encontrar un trabajo para llevar el gasto a nuestra casa. Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de martes, hoy para hablar justamente de la ansiedad que llegamos a sentir por el futuro. Tanto papás como mamás, los jóvenes, pero también niñas, adolescentes, cómo lo están viviendo y de qué herramientas nos podemos valer. Ese va a ser nuestro tema de hoy, así que quédense con nosotros. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo, que estará alternando a lo largo de la transmisión con Jimena Raya. Buenos días, chicas. Y como siempre, es un placer compartir esta conversación con mi compañera Rosely Martínez, que va a traer la voz de la audiencia aquí al panel. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nat. Muy feliz de estar compartiendo el espacio y, por supuesto, ya lista para que ustedes nos cuenten, tras la pandemia, ¿sienten que sus hijos e hijas sintieron más ansiedad? ¿Cómo han logrado sobrellevar el tema? Nuestros especialistas ya están listísimos para darnos consejos y explicarnos más al respecto. Claro que sí, Rose. Participen en las redes sociales para que aquí se les dé una respuesta a todas sus dudas. Les presento al panel de especialistas que conformarán la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Pamela Kles Quirós. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, Natalia. Ya habíamos arrancado la conversación antes de entrar al aire y ya, estamos preparadísimos. También le damos la bienvenida a este espacio al doctor Luis Burguete Castillejos. Él es maestro en neurociencia cognitiva y de la conducta humana. Tiene un doctorado en ciencias de sistemas y perito en materia de psicología, director de CLIANS, Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y a todos ustedes. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a este espacio a Francisco Jiménez Mora. Él es psicoanalista y psicoterapeuta especialista en trastornos de personalidad y enfermedades mentales graves, director del Centro de Atención Psicológica Integral, CEAPSI. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia, muchas gracias. Un gusto estar por acá. Y miren, ya estamos a punto de ir a una pausa, pero comencemos esta conversación. Lo veíamos en la cápsula introductoria. A todos, absolutamente a todos, no creo que haya nadie que pueda decir que nunca ha sentido esta ansiedad por el futuro. Pamela, nos queda un minuto, pero empiézanos a platicar. ¿Por qué nos da tanta ansiedad pensar en el futuro? Porque está lleno de incertidumbre. Yo creo que ese es el principal como tema que nos genera ansiedad, ¿no? Y a mí me gustaría mucho que durante el programa fuéramos hablando de desmitificar un poco la ansiedad. La ansiedad es una emoción que existe en todos, que es universal y que es importante, ¿no? La cuestión es cómo vamos regulándola y manejándola a lo largo de la vida y los referentes que tenemos también de nuestros papás y de todos los que están a nuestro alrededor de cómo la manejan, ¿no? Claro, y es que qué importante que empecemos con esto, porque creo que se ha generalizado mucho de repente hablar de es que todo me da ansiedad. Yo creo que sí sería importante que en un primer momento ustedes nos dejaran en claro a qué nos referimos con esta ansiedad que dices que es con la que todos vivimos, que incluso tiene una función en nuestro día a día, pero en qué momento esto ya se puede convertir en algo que con lo que tengamos
que recurrir a un acompañamiento profesional. Y, por ejemplo, en el caso de los papás a raíz de la pandemia, supongo que muchos notaron cambios en las actitudes de hijas e hijos. Entonces, ¿cómo le pueden hacer para detectar cuando ya se está saliendo, digamos, como de algo que puedan gestionar ellos mismos? Y cómo aquí a quiénes podemos recurrir. Así que quédense con nosotros, vamos a una pausa. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Rose, ¿cuáles son las redes en las que estamos? Andamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, también en Spotify y un blog. Pero vamos a una pequeña pausa y al volver, de sus comentarios y más del tema. Escucha tu intuición y potencia tu inteligencia. Haz esquemas de lo que quieres conseguir. Ponte metas claras. Comprende y asume las dificultades. Elsa Punset, filósofa y divulgadora de la psicología. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema hoy, ansiedad por el futuro. Y a propósito de esto, vamos a ver una entrevista con Esther Janono Dayan. Ella es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, que nos va a hablar de cómo es que la ansiedad existe en la vida de todos nosotros, pero también qué fue lo que pasó con la pandemia. Vamos a verlo y lo comentamos. La ansiedad es una reacción afectiva que tenemos todos los seres humanos. Es algo normal que todos experimentamos en momentos en los que hay cierta amenaza, cierta insatisfacción por algún evento exterior. Podemos tener distintos tipos de ansiedad, sin embargo, cuando esta se vuelve muy grande, entonces se vuelve una enfermedad o se vuelve patológica. En ocasiones sentimos la ansiedad de forma exagerada porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente reacciona ante ciertos estímulos exteriores de forma exagerada. Es como si nuestra cabeza fuera mucho más rápido que lo que está sucediendo afuera o que lo que está sucediendo alrededor. Entonces, muchas veces nuestra cabeza va muy acelerada y eso hace que tengamos ansiedad y que no vaya acorde a lo que está sucediendo en el medio exterior. Es normal que los jóvenes tengan más ansiedad que los adultos porque en esa etapa de vida, en la adolescencia, hay muchas incertidumbres. Es normal que no sepan qué es lo que van a hacer después. Hay mucha presión también por los pares que hace que esta ansiedad se vuelva mucho más grande. Toda la incertidumbre, todos los movimientos que se experimentan y los cambios que se experimentan durante la adolescencia van a generar mucha ansiedad en los adolescentes. Tienen muchas preocupaciones con respecto al futuro. Me parece que la pandemia ha venido a movilizar muchas cosas en los adolescentes y ha venido a generar esta sensación de sinsentido, esta sensación de vacío. Entonces, hay muchos casos actualmente de intentos suicidas, de suicidios consumados como tal, que es bastante preocupante y muchos de ellos tienen que ver precisamente con esta ansiedad o con esta incertidumbre hacia el futuro. Muchas gracias, Esther Janono, por esta información. Luis, lo vemos, lo escuchamos y lo platicamos con la gente que nos rodea. Vivimos en una etapa, en una era de incertidumbre, de incluso de miedo, de desconcierto, y lo decía Esther, en los jóvenes en especial, o no sé si yo estoy hablando porque yo estoy ahí, nos causa mucho conflicto el futuro. Pero con la pandemia, bueno, se fue para arriba. ¿Qué es lo que sucedió con la ansiedad en tiempos de pandemia? Bueno, algo que es muy claro es que se alteraron los proyectos que teníamos, es decir, o sea, ya tenemos claro, lo decía Pamela, la ansiedad finalmente tiene que ver con la incertidumbre en relación con el futuro. Entonces esta pandemia vino a transformar, a alterar ese ritmo de la vida diaria, ese día a día que llevábamos. Y entonces, bueno, fue de pronto, pues nos tenemos que enclaustrar, tenemos que sanitizarnos,
si tenemos algún antojo, pues no hay tiendas abiertas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es evidente que esta alteración que sufrió nuestro día a día hizo que entonces esa proyección a futuro, esa certidumbre que teníamos que la tienda de la esquina es la misma de siempre, etcétera, etcétera, fue lo que hizo que esta ansiedad empezara justamente, o esta incertidumbre empezara a generar más ansiedad. Y es que aparte, al hablar de pandemia, Francisco, yo creo que cada quien le puede dar un significado diferente, pero en general pues se reconoce como una crisis. Y creo que a nivel social el hablar de una crisis nos genera justamente mucha ansiedad y mucho descontrol porque relacionamos las crisis con algo malo. Exactamente, sobre todo también, ahora Pamela lo decía al inicio del programa, considero que es importante que la gente o que todos nos familiaricemos también con el afecto que es la ansiedad. Es muy fácil de pronto familiarizarnos con la alegría, con la emoción, con estas emociones que nos traen sobre todo sensaciones muy satisfactorias. Sin embargo, si algo nos enseñó la pandemia es que las cosas pueden cambiar de manera abrupta, ¿no? Y puede modificarse no solamente los planes, sino sobre todo nuestros estilos de vida, la cuestión económica, las personas que estaban con nosotros quizá hoy ya no están. Entonces, el enfrentarnos siempre a la incertidumbre es enfrentarnos también a los cambios. Van de la mano, siempre. Cuando el ser humano va avanzando y va cambiando de etapas en la vida, de la infancia a la adolescencia, es un cambio y por ende empiezan las incertidumbres de la adolescencia a la adultez igual. Cuando nos casamos, cuando nos embarazamos, cuando entramos a un trabajo nuevo. Es decir, la ansiedad va a estar siempre presente, sobre todo en los cambios que vamos a nosotros a enfrentar. Sin embargo, la ansiedad también va a tener una función muy importante, que es avisarnos y ponernos en alerta respecto en dónde estamos. De pronto la cuestión física de la ansiedad nos va a dificultar como prestar la suficiente atención u observar con detalle determinadas cuestiones. Sin embargo, si nosotros, y va a sonar a lo mejor un poco paradójico, si contamos con los suficientes recursos para no asustarnos frente a la ansiedad, es decir, el poder conocerla, el poder nosotros conocernos frente a ese estado mental, sin necesidad de tener esta sensación de querernos quitarla de manera inmediata, es más probable que nosotros le demos una utilidad. Yo no podía dejar de pensar mientras veía el video y ahorita hablaba Francisco en un término que es muy importante, ¿no? Que es la autoeficacia, ¿no? Que es esta confianza en la capacidad que uno tiene de resolver las cosas o de hacer frente a las situaciones, ¿no? Y lo digo porque hablaban mucho de los jóvenes. Y creo que la incertidumbre nos acompaña durante toda la vida. Tenemos la sensación de certeza, pero la realidad es que no tenemos certidumbre de nada. Ni siquiera si vayamos a acabar de grabar el programa de hoy, ¿no? Si se vaya luz, si pase algo. Entonces, constantemente nos estamos enfrentando a la incertidumbre. La cuestión es que pocas veces estamos conscientes de ello y lo tenemos como en manifiesto, como se puso en la pandemia, tal cual se nos puso en la cara, ¿no? Esta sensación de sentir que no tenemos el control de nada, ¿no? Y eso causó mucha más incertidumbre. Ahora, ¿por qué decía la autoeficacia? Porque creo que la autoeficacia justo es algo, o sea, decía, la incertidumbre nos va acompañando a lo largo de la vida, pero también creo que conforme nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo habilidades de afrontamiento y de regulación emocional. Esta autoeficacia también nos las van modelando los papás o nuestros cuidadores primarios o la sociedad y al mismo tiempo todos aquellos logros o nuestra historia personal de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de confiar en que pase lo que pase, encontraremos la forma, cuando llegue, de solucionarlo de una u otra manera. Quizá no somos todos poderosos, ¿no? Pero tenemos herramientas para poder hacer frente a lo que la vida nos vaya llevando. Creo que esa ansiedad por incertidumbre por futuro también disminuye. La cuestión es justo cuando desconfiamos de esta capacidad que tenemos de hacer frente a cualquier problemática, sea un examen, ¿no? O sea una pandemia, ¿no? Eso no quiere decir que la ansiedad es algo normativo, algo universal que está en la vida, ¿no? Entonces esto va a subir, va a bajar, pero vamos a tener la posibilidad de saber que podemos acompañarla, que puede estar y que no necesariamente se va a convertir en una angustia de muerte, ¿no? Que es un poco lo que hablaban en el video. Entonces, a mí se me hace muy, muy importante este término de la autoeficacia, cómo se va desarrollando, hablabas de los jóvenes, desde la infancia, en cómo nos van modelando nuestros papás y al mismo tiempo dejando hacer diferentes cosas que nos van dando esta seguridad en la vida, ¿no? Claro. ¿Puedo hacer una acotación? Se me hace algo muy importante y creo que va en relación con lo que dice Pamela. En esta parte de la autoeficacia,
Los seres humanos, al ser organismos vivos, ¿no?, con facultades biológicas, tenemos esta facultad de adaptarnos. Eso es por un lado. Pero también hacer un poquito más de énfasis para comprender por qué sufrimos de ansiedad, o sea, por qué parece ser una emoción inherente nada más a los seres humanos. Digo, no lo estoy diciendo como tal, pero vaya, parece más inherente o que genera patologías en los seres humanos. Es bien importante siempre entenderlo como de una perspectiva filogenética, es decir, que el ser humano es un producto de una serie de cambios evolutivos a lo largo de que es un ser humano. Entonces, bueno, a mí me parece que un punto crucial dentro de empezar a desarrollar esta incertidumbre frente al futuro radica en que, bueno, antes de ser sedentarios éramos cazadores, ¿no? Éramos carroñeros, estábamos justamente buscando en dónde encontrar. Éramos nómadas. Exactamente, éramos nómadas. Pero ¿qué ocurre? El ser humano empieza a controlar los elementos que están ahí en la naturaleza, el fuego, el agua, etcétera, etcétera. Empieza a controlar a los vegetales, a las bestias. Entonces, eso empieza a darle certidumbre, es decir, el ser humano ya podía alimentarse en una estación del año que tal vez no era en donde se proveía algún alimento, pero al controlar estos elementos empezó a darle certidumbre al futuro. Entonces, si nos damos cuenta, hay como un acontecimiento, más bien una perspectiva filogenética histórica humana que nos hace comprender por qué la sufrimos. Entonces, quería como exponer estas dos, polaridades. Por un lado, esta inercia por sentir incertidumbre, porque hemos tenido la capacidad de darle certidumbre, pero también tenemos estas facultades adaptativas, como lo mencionaba Pamela. Claro, ambos mencionaron, yo creo que uno de los puntos claves al hablar de esta ansiedad que siente la gente, que es esta sensación de que queremos controlar todo y que aquello que se sale de nuestro control, pues entonces nos genera incertidumbre, nos genera incomodidad, y que creo que la pandemia fue algo que nos hizo ver, no pueden controlar todo, ¿no? Y aunque tengan la falsa sensación de que somos omnipotentes, en realidad no lo somos. Vamos a ver el testimonio justamente de una joven que nos habla sobre la incertidumbre que ella siente por su futuro y sobre todo por su futuro laboral. Vamos a ver. Mi familia está conformada por mamá, papá, abuelos y una hermana de 16 años. Bueno, yo tengo incertidumbre por el futuro, en especial por salir a laborar, por los prejuicios que hay sobre mi carrera, que es diseño y comunicación visual. Los principales prejuicios que yo vivo día a día es con mi familia, porque todos son personal salud. Entonces, al yo decir, no, vamos a vivir del arte, fue complicado, porque me dijeron, pero ¿cómo te vas a morir de hambre? O sea, ¿por qué no vas a estudiar algo que te deje? Entonces yo dije, bueno, puede ser, ¿no? Entonces intenté estudiar administración, saqué un título, pero no me llenó completamente y decidí ser feliz y hacer un cambio completo de carrera y de un horizonte muy diferente. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque jamás hubiera podido buscar adentro de mí qué dudas yo tenía conmigo, y fue ahí donde dije, ok, entonces si yo me expreso, ya no me lo guardo y todo está bien. Entonces he canalizado todas mis emociones a través del diseño, del arte, y muy chistoso porque resulta que estoy empezando a laborar de algo que sí me gusta y es completamente hacia el diseño, y ahora ya mi familia ya no lo ve como tan mal. O sea, todavía me dicen que me voy a morir de hambre, pero ellos como que ya me empiezan a apoyar. Lo que a mí me provoca mucha ansiedad es, creo que, expandirme laboralmente, porque, o sea, tengo trabajos pero chiquitos, entonces me da miedo no poder tener un trabajo estable como con un contrato o así. Soy una joven de 20 años que tiene incertidumbre por el futuro. Muchas gracias a esta joven por compartirnos su testimonio, y que creo que ella habla por muchos de los jóvenes, claro, por muchas personas de esta generación.
Indudablemente tenemos recursos y debemos desarrollar ciertas habilidades, pero mira, me voy a poner del otro lado y les voy a decir, estamos viviendo en un mundo muy complicado. ¿Qué hago, no? Ante un mundo, y tú lo decías, te llama mucho la atención esta frase, ¿no? De tener un trabajo estable. Pero porque es algo con lo que hemos crecido desde chiquitos, ¿no? Te dicen, búscate un trabajo estable, un trabajo que te deje, que te dé seguridad. Y cuando llegas al mundo laboral y no lo encuentras, ahí es cuando se vienen todas estas emociones, ¿no? El testimonio es bien interesante porque nos ejemplifica justamente varios factores que tienen que ver, si estamos hablando de los adolescentes o de los jóvenes con ansiedad y sobre todo con la incertidumbre hacia el futuro. Lo decía Pamela hace un momento y no queremos sonar de pronto como regañones en este sentido, pero la familia tiene mucho que ver. En el testimonio lo decía, mis padres me dijeron que me voy a morir de hambre, ¿no? O sea, particularmente ya estigmatizaron, ya señalaron. ¿Por qué? Porque pertenecen probablemente a una generación atrás donde anteriormente quizá los trabajos de oficina, los trabajos administrativos eran vistos únicamente como el recurso de seguridad económica, Lo estable. ¿no? Lo estable, ¿no? Que, bueno, esos trabajos al día de hoy no existen. Puedes trabajar, la estabilidad mucha gente se lo adjudica a una nómina, pero esa nómina también se puede terminar en un momento a otro, ¿no? O sea, no hay ninguna certeza en ese sentido. Sin embargo, tomando en cuenta esto que nos dice la chica del testimonio, la familia tiene mucho que ver en este sentido, ¿no? El que la familia no solamente se dé la oportunidad de conocer a los jóvenes que tiene, sobre todo conocer sus habilidades, conocer sus intereses, sus gustos, sus talentos y tratar de canalizar estos elementos hacia aspectos que eventualmente le puedan ser de utilidad, van a colaborar mucho a reducir esta situación. Pamela hablaba también de la autoeficacia y efectivamente, esta parte viene también desde la familia, el ayudar a fomentarlos a resolver determinados conflictos con una compañía, no que los padres digan yo te lo resuelvo, sino voy a estar acá junto a ti, ¿qué se te ocurre hacer? ¿A qué te ayudo? ¿Cómo le hacemos? ¿Sabes? De alguna otra forma, una cuestión de acompañamiento y de supervisión, pero permitiendo que se vayan resolviendo determinados conflictos. Esto puede ser desde pequeños que tiran y se desarma un juguete y les ayudan quizá a armarlo, hasta adolescentes más grandes con la escuela de, bueno, reprobaste, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu propuesta? Yo te voy a acompañar, estoy contigo, sin embargo, tú eres quien tiene que darle como esta respuesta. ¿Para qué? Para que acompañados de esta experiencia, es decir, los seres humanos, ya lo decía también Luis hace un momento, venimos desde hace mucho tiempo atrás aprendiendo de la experiencia. Entonces, es importante que los niños, que los jóvenes, también tengan la oportunidad de resolver determinados conflictos bajo una supervisión, claro está, pero darles esta oportunidad, ¿para qué? Para que en función de la experiencia vayan generando estas herramientas de seguridad y por ende puedan llegar a ser personas mucho más resolutivas, que puedan resolver y enfrentar determinados conflictos, que a pesar de que se tenga la incertidumbre de no sé qué es lo que viene, yo sé que estoy preparado porque lo que venga, sé que puedo resolverlo o que en todo caso cuento con el respaldo de una familia que me acompaña a hacerlo. Y es que a veces también yo creo que las expectativas que nos ponen desde casa se vuelven pues muy irreales y pesan bastante, ¿no? Las expectativas, y yo creo que también, como decían, el referente de cómo inclusive nuestros padres se paran frente a la ansiedad, ¿no? O sea, porque yo puedo decir y dar un mensaje, pero en mi actuar sentir que se me está desmoronando el mundo y entonces hay que amplificar el que cuando hay un problema algo va a pasar, ¿no? Ahora, desmitificando un poco, como lo decíamos hace un rato, todo el tema de la ansiedad. Si nos vamos a la parte filogenética, como bien decían, la ansiedad nos prepara, tal cual, prepara nuestro cuerpo para una amenaza que está enfrentando. ¿Cuál? Pues ya será el examen o será el tigre, ¿no? Pero nos prepara y por eso empezamos a sentir todos estos síntomas fisiológicos o físicos, ¿no? De repente la taquicardia, de repente el sudor en las manos, de repente siento todo rojo. El dolor en la panza. Exacto. Sí. Todos esos síntomas, al final del día, son cambios fisiológicos que en ese momento se están dando para preparar nuestro cuerpo para responder. Entonces, hay veces que yo les digo a mis pacientes ¿sientes ansiedad? Bueno, algún radar de tu cuerpo sirve y eso está bien. La cuestión ahora es modularlo y regularlo, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar esa ansiedad? ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber, cuando digo que los papás cómo se paran ante la ansiedad y nosotros nos paramos ante la ansiedad, es que a veces con todo este tema de la meditación, del mindfulness, que es buenísimo, son estrategias muy buenas, a veces creemos que somos piedras y que no debemos de sentir nada.
que no debe de llegar la ansiedad, que no debe llegar la tristeza, ¿no? Cuando en realidad son emociones, como bien decíamos, constitutivas también del ser humano. Entonces yo creo que ahí es muy importante el saber que esta primera reacción que surge es mi cuerpo hablando, es mucho más complejo que solamente, ¿no? Psicológicamente, sino es mi cuerpo reaccionando evolutivamente. La cuestión es, ese primer momento yo no lo puedo controlar, pero sí puedo identificarlo y entonces decidir cómo voy a responder a eso que estoy sintiendo, ¿no? Que ahí es cuando dice, tengo mucha ansiedad. Pues no está mal tener ansiedad. La cuestión es qué vas a hacer con ella. Si te vas a enganchar y te vas a dejar ir tal cual, ¿no? Como dicen por ahí. O entonces vas a identificarla y entonces vamos a poner manos a la obra y confiar también en lo que has generado para, pues, transitar por ahí, ¿no? Y ahí entrarían en juego los recursos que mencionaban, ¿no? La chica decía algo bien interesante, sobre todo ella logró hacer la conjunción, justamente estudia administración, pero ella regresa hacia la parte de sus intereses, en el área donde ella disfruta, y ese es un elemento también muy importante. De pronto no solamente se vive pensando sobre todo en la incertidumbre y la ansiedad y demás, sino que también estamos hablando de insatisfacción. La chica fue obligada a estudiar algo que en realidad no le interesa, pensando que esa es la solución para tener una certeza en un futuro. Es importante también que se conozca que la satisfacción colabora mucho a disminuir la ansiedad. La satisfacción es una herramienta que tenemos la posibilidad de ejecutar o de tener cuando nosotros nos acercamos a nuestros intereses, a aspectos que nos gustan, y que es importante también saber dosificarlos, el poder tener elementos placenteros a lo largo del día, a lo largo de la semana, por muy pequeños que sean, para poder colaborar a que nuestro estado mental de la ansiedad y de la angustia se disminuya. Porque la insatisfacción va muy de la mano también con la parte del estado mental de la ansiedad. Insatisfacción. Hay un ejemplo que me gusta mucho poner, lo pongo en el consultorio o cuando tengo la oportunidad de platicar con colegas o en conferencias, pero siempre todos de chiquitos tenemos una relación, una relación no empírica con la estufa. A todos nos dicen desde el momento que nacemos hasta como los 8 años que no nos acerquemos porque es un objeto muy peligroso. Y vaya, está bien, o sea, se evitan muchos accidentes por esto. Ya por ahí de los 8 o 10 años nos dicen voltea esa tortilla, apágale a la perilla, en fin, ¿no? En ese momento es cuando empezamos a tener una relación real con ese objeto. Es decir, esto nos da la pauta para comprender algo. O sea, antes de que tengamos una relación real con ese objeto en particular, sentimos o generamos una emoción. Sí, no sé, tenemos que entrar a la cocina y hay algo hirviendo, se siente el calor, pero es una relación, como lo repito, no es experiencial, ¿no? Está justamente dotada de una creencia que los padres han puesto en nuestra cabeza, útil, por supuesto, pero que al final de cuentas ya nos damos cuenta, la relación que establecemos con los objetos y que pueden ser objetos, situaciones, personas, etcétera, etcétera, pueden ser generadoras de una emoción en específica y no muchas veces que está relacionado con la experiencia, sino con esa información que tenemos en nuestra cabeza, que es de utilidad en la mayor parte de las veces, pero que genera una reacción emocional. Claro, y los tres nos mencionan esta parte esencial en la infancia de niñas y niños, que es también el cómo los papás, con el ejemplo incluso, enseñan esta gestión de las emociones. Vamos a ver la historia de una mamá que ella reconoce la ansiedad con la que vive y el temor que siente en la crianza de sus hijos. Vamos a verlo y lo comentamos. Mi familia está conformada por mis dos pequeños y por mí. Sí, mis pequeños tiene unos 7, otros 5, los dos son varones, son niños. El miedo más grande que luego he tenido es, o he llegado a pensar, es que a pesar de que de todas mis buenas intenciones, o sea, de todo lo que pretendo sembrar, ¿no? Fomentar en mis pequeños, que a final de cuentas tal vez por cualquier circunstancia ajena a mi control o a la sociedad, no echarles la culpa a ellos, pero en ese sentido, o sea, de que algo que no controle yo, que a pesar de eso no pueda yo tener como objetivo lo que quiero, que ellos sean unos ciudadanos conscientes, responsables, maduros, independientes en cada etapa de su vida.
un miedo, que a pesar de todos mis intentos, que a pesar de todo lo que he pasado, todas las etapas, en sus aprendizajes por etapas, el miedo es ese, que a final de cuentas no logre ese cambio que pues es necesario, al menos en conducta o al menos en respeto, ¿no? En todo lo que ahorita se necesita que un hombre adulto sea, que sea respetuoso, que pues nada más con eso, ¿no? Que respete a las mujeres sus derechos, sus decisiones, que se respete a sí mismo y que sea independiente, autosuficiente, sin necesidad, no el clásico que espera que le hagan las cosas, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez sean muy detalles, muy así, pero ese es el miedo, al menos, que no pueda, a pesar de todo este camino, que no pueda lograr eso, o que ellos no quieran escuchar o seguir esa pauta, ese camino o esa forma de ser ya de adultos. Muchas gracias a esta mamá por este testimonio. Y Pamela, yo creo que es lo que muchos papás experimentan, ¿no? O sea, este miedo constante a qué tal que lo que estoy haciendo no es suficiente o no es lo correcto, o los va a encaminar no de la mejor forma, ¿no? Y justo ahí hablamos de las expectativas, de la presión y de cómo esa ansiedad también se va transmitiendo, ¿no? A ver, yo creo que aquí, ahora sí que estas notas al pie de página que se ponen, ¿no? Papás la van a regar, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos perfectos, ¿no? En ese sentido. Yo creo que ahí justo lo que es importante es el poder poner todo lo que está en nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo trabajarnos a nosotros mismos para poder ser esos referentes también para los hijos, ¿no? Los hijos también tendrán que equivocarse, que crecer, que tomar decisiones, ¿no? E ir labrando su camino, pero en la medida en la que nosotros como padres, ¿no? Vayamos modelando y también impartiendo lo que creemos que es importante, ¿no? Que no va a ser perfecto, pero que sea suficientemente bueno en cariño, en sostén, en apoyo, en valores, en todo eso, pues bueno, no podemos asegurar y no vamos a tener la certeza, que es lo que hablábamos, ¿no? Pero vamos a hacer lo que esté en nosotros para que esto vaya sucediendo. No vamos a poder controlar todo y seguramente en las redes sociales ya hay muchos papás y mamás que nos han escrito, Rose. Sí, varios, y también personas que nos han querido contar sus experiencias. Les agradecemos mucho. Recuerden que pueden marcar al 55 51 66 40 00 si también quieren contarnos. Así lo hizo Juan Francisco Meso Solís. Él nos dice: la ansiedad ha sido parte de mí hasta que entré a terapia y conocí la serenidad y logré controlarla. No fue fácil, estaba muy estresado por no cumplir mis expectativas y la psicoterapia me ayudó a equilibrarme y tener armonía. Qué bueno que él lo logró. También Jorge Alfredo nos dice: sufro de ansiedad desde los 25. Me recetaron un tratamiento y no funcionó, solo empeoró, debido a que mi enfermedad se hizo crónica. En el panel se habla de la ansiedad en el futuro, pero la ansiedad se vive día a día con el entorno, pues la sociedad es la que influye en cómo se siente uno, no las cosas materiales. Esas solo están ahí, es lo que él nos dice respecto a lo que se ha estado comentando. Guadalupe Machorro: en la vida siempre hay ansiedad ante la incertidumbre de lo que va a pasar, enfermedades, economías, guerras, pero yo uso una frase que a mí me ha ayudado: mis problemas nunca serán mayores que mi capacidad para resolverlos. Es lo que ella nos comenta. Recuerden que también pueden comunicarse a través de redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Aquí estoy al pendiente leyendo sus comentarios. Vamos a una pequeña pausa, pero al volver más de ellos y por supuesto de nuestros especialistas. Regresamos. Un consejo del científico estadounidense Benjamin Franklin sobre cómo reducir la ansiedad es: no anticipar problemas o preocuparse por lo que a lo mejor nunca sucederá. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. El día de mañana, en los temas de saber vivir, vamos a hablar sobre expresar los sentimientos. Y es que no es fácil, a veces no nos enseñan a expresarlos y en otras ocasiones, por cuestiones sociales, se cree que no debemos hacerlo. Pero de eso y más vamos a hablar mañana. No sé cómo expresar lo que siento. Y bueno, continuando con el tema de hoy, tenemos ya muchos comentarios. Le agradezco mucho a Pancho Punicher, Eda Pamela y Ariana Domínguez, quienes fueron los primeros en
comentarnos en nuestras redes sociales. Les repito el número 55 51 66 40 00 si es que aún no se comunican con nosotros. Y por supuesto, antes de leer sus comentarios, tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que desafortunadamente no lograron volver a casa y están siendo buscadas por sus familiares. En su pantalla aparecerán 5 personas. Si cuentan con cualquier información, también el número en pantalla. Inicio con Madison Ailín García Caballero. Ella se extravió en la colonia Vicente Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México, el 26 de diciembre del 2020. 55 56 74 79 02, el número al que pueden comunicarse si cuentan con cualquier información de Madison. Continúo con Natalie Reyes Chavarría. Ella fue vista por última vez el 11 de abril del 2020 en Aguascalientes. Su foto en pantalla en este momento. Si es que la han visto, pueden comunicarse al número que de igual manera aparece en pantalla. Sigo con Vanessa González González. Fue vista por última vez en la colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, en octubre del 2013. 55 56 74 79 02 si cuentan con información de Vanessa, de Natalie o de Madison. Sigo con Elizabeth Jiménez Hernández. Fue vista por última vez el 15 de noviembre del 2022 en la colonia Colina del Sur, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Elizabeth apareció su foto en pantalla si es que la han visto en algún lugar. Y finalizo la sección con Julie Alana Román Telles. Desapareció en la colonia Jalalpa, Tepito, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, el 14 de noviembre del 2022. 55 56 74 79 02 si han visto a cualquiera de estas 5 chicas. Les repito el nombre: Madison, Natalie, Vanessa, Elizabeth y Julie, por si tienen información de su paradero. Y bueno, volviendo al tema, son varias las preguntas que nos han llegado. También hay papás que nos han contado cómo han manejado la ansiedad en sus hijos. Araceli Contreras pregunta: ¿y no saber lo que sucederá, por qué nos provoca incertidumbre y no otras cuestiones como calma o paz? También nos llegó un testimonio. Ella dice: es normal que cuando me dan crisis de ansiedad me den ganas de lastimarme. ¿Qué puedo hacer cuando me dan? Dice que siente miedo por no poder acabar su carrera, no poder ser independiente. Tengo el apoyo total de mi familia. Siento que soy yo misma la que me produzco ansiedad. Es una pregunta para nuestros especialistas para que vayan pensando en la respuesta. Tenemos también a una mamá que nos cuenta cómo fue que manejó con su hija de 11 años. Ella nos dice: Emi Ortiz, en pandemia le dieron ataques de ansiedad a mi hija. Yo pienso que era eso y le pasaban pensamientos terroríficos por su cabeza. Hablábamos diario y le dije que no evitara esos pensamientos, que cuando los tuviera en ese momento me los platicara. Dice que es algo que les ha funcionado. Margarita Chávez: demasiadas exigencias en ocasiones de la vida. Sara Aleli: según yo, nunca he sentido ansiedad por el futuro, o tal vez sí y no me he dado cuenta. Si tendrán más características que les puedan dar para saber que están sintiendo ansiedad en ese momento. Blanca Estela: de niña creí que la ansiedad era un problema mental o que solo eran actitudes para llamar la atención. Dice que actualmente cambió su parecer, que su madre sufrió de muchos ataques de ansiedad y eso pues le llevó a varios problemas. También Ariana Rubal nos pide que den técnicas que los ayuden a superar la ansiedad o cómo pueden llegar a controlarla. Odette Herdes: el presionar a los hijos más de la cuenta pudiera llegar a ser contraproducente y provocarles un colapso nervioso. También Areca Hiram quiere saber si la ansiedad puede provocar entre sus consecuencias un descontrol en la glucosa. Y bueno, hasta ahorita son las participaciones que tenemos. Si ustedes no han participado, recuerden redes sociales o el número. Todavía hay bastante tiempo para que podamos leerles sus preguntas y experiencias a los especialistas, Nat. Muchas gracias, Rose. Pues miren, vamos a darle respuestas a las preguntas que nos han enviado. En primer lugar, esta parte de ¿qué pasa si cuando siento esta ansiedad me dan ganas de lastimarme? No quiero responder. Es uno de los recursos que se tienen. Vamos a pensarlo también de esta manera. De acuerdo a ciertos aspectos de nuestra personalidad es como nosotros vamos a enfrentar o le vamos a dar respuesta y salida a muchas de las emociones que nosotros vamos a sentir. En algunos casos la sensación de ansiedad es tan intensa que lo que sucede es que el sujeto se ve orillado a tener que
no solamente a atentar contra su cuerpo, sino que a darle una respuesta a través del cuerpo en este sentido. Incluso en otros programas se ha hablado particularmente de este comportamiento y se sabe actualmente que desafortunadamente muchos jóvenes, particularmente mujeres, recaen sobre este tipo de conductas, ya que al lastimar el cuerpo se logra canalizar esa emoción al dolor físico que genera. Este dolor físico se convierte en un recurso que es más sencillo de manejar, es decir, el sujeto se adapta más fácilmente a tramitar el dolor físico que a este dolor psíquico que podríamos denominar que es la angustia. No es lo ideal, lo importante es que parece que aquí la chica que nos manda su duda está identificando que es una idea que llega a ella. Es importante que se hable abiertamente de las ideas que se tienen. Sumado a ello, había otro testimonio en que la mamá decía que lo que hacía es que si la niña tenía algún pensamiento catastrófico, era importante que lo hablara. Y ese es un muy buen primer paso. Cuando se tienen este tipo de ideas, este tipo de impulsos identificados de es que me quiero cortar, quiero atentar contra mí, quiero hacer estos elementos, es importante que se tenga con quién hablarlos, que se tenga con quién expresarlos. Ese siempre va a ser un muy buen primer acercamiento para que en el momento en el que se habla, se logra poner un poco en el afuera y deja de estar rondeando la mente. Y además, no solamente se queda fuera, sino que probablemente se cuente con los recursos para asistir a algún tipo de institución y demás. Cuando se tiene ya la intención de lastimarse, es importante acercarse a un especialista. Y es que seguramente muchos papás y mamás que nos están viendo en este momento dicen, es que yo no sé qué hacer, por ejemplo, cuando hijo o hija se acercan y me comparten algún pensamiento que les genera ansiedad. O sea, ¿qué se hace en esos casos? Creo que ahí justo entramos en una dinámica en donde el hijo tiene ansiedad y eso le produce ansiedad a la mamá y entonces la ansiedad de la mamá también se deposita en el hijo y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que aquí como papás lo importante que hace un rato lo empezábamos a mencionar es esta capacidad de dar espacios para la expresión emocional, ¿no? Incluso desde edades tempranas ayudar a los hijos a poder identificar lo que están sintiendo, ¿no? ¿Cuántas veces está el típico ejemplo de un niño chiquito, de un bebé que llora y llora y llora y sabe la mamá que tiene sueño, ¿no? Y es esta parte de, a ver, tienes sueño, ya te voy a acostar, tranquilo, y poder tranquilizar y contener en ese momento, ¿no? Ahora, si vamos haciendo eso, ¿no? El ayudarles a traducir esos sentimientos, esas emociones y a expresarlos, primer paso. Segundo paso, a validarlos como papás, porque yo creo que a todos aquí nos dijeron de chiquitos de, no tengas miedo, ¿por qué tienes miedo? No estés triste, no llores, ¿no? Es esta parte, o no debes de tener, ¿no? Porque tú eres valiente. A ver, no tiene que ver la valentía con el tener miedo, ¿no? O el coraje con tener miedo, ¿no? O el ser una persona alegre con tener momentos de tristeza, ¿no? Creo que estas son cuestiones que como papás debemos de ir validando y acompañando y permitiendo en la expresión emocional. Entonces, sentarte con los hijos y decir, a ver, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que está pasando? Está bien que tengas miedo, ¿qué podemos hacer al respecto? Pero no ir generando esta cultura que hace rato decía, ¿no? De parecer estoicos ante la vida, ¿no? De que somos una piedra y nada nos mueve y no debemos de temer ni de entristecernos por nada. Es poder aceptar estas emociones, ¿no? Y entonces elegir qué vamos a ir haciendo con ellas, pero primero que nada validarlas. Y para poder validar ese tipo de emociones, los papás y mamás que nos están viendo tendrían que saber que hay ciertos miedos esperados en niñas y niños por etapa de crecimiento. Sí, claro. Y de hecho, como lo dice Pamela, o sea, esta parte del desarrollo en donde se empiezan a conocer, los niños, los bebés están conociendo lo que está ocurriendo en su cuerpo, es muy importante. O sea, hacerles justamente saber que las emociones tienen una utilidad. Ya lo decía Pamela hace rato, o sea, la ansiedad es una emoción que nos prepara para algo, ¿no? Pero sí nos prepara para algo específico. Entonces, es justamente llevarlos a reconocer, bueno, qué de todo esto que está ocurriendo es lo que puede estar sucediendo o estar explicando esto. Pero no significa que sea malo, ¿no? E incluso, por ejemplo, ahora vivimos en una ciudad completamente sísmica, ¿no? Cada vez que viene esta locura de la alerta sísmica, que si falsa alarma, en fin, todo esto es explicarles, ¿no? O sea, sí, el hecho de que tú sientas incluso que tus piernitas empiezan a temblar es porque se está activando fisiológicamente una conducta para escapar. Pero si en la escuela te dicen no te eches a correr, es porque también tiene una utilidad canalizar justamente esta conducta hacia algo que va a propiciar la supervivencia, ¿no?
Algo que se me hace muy importante aquí, en esto que han mencionado mis compañeros, es justamente esto de traducir, esto de verbalizar, porque si hay algo que ocurre siempre que hay ansiedad es la activación cognitiva, es decir, que existen una serie de pensamientos concatenados, catastróficos, que generan bucles, etcétera, etcétera. Y la verbalización, bueno, en la neurociencia vemos al lenguaje y al pensamiento como dos procesos inherentes o que pertenecen o que son una misma entidad, claro, tienen una expresión diferente y una formulación diferente. Pero si algo ayuda justamente a reducir la activación cognitiva de pensamiento es la verbalización. Entonces, en esto que han comentado de traducir, o sea, de clasificar, de analizar qué es lo que ocurre con mi cuerpo, qué es lo que está ocurriendo en el contexto, estoy clasificando y estoy utilizando el lenguaje. Bueno, le vamos a llamar miedo, le vamos a llamar angustia o de la forma que sea, ¿no? Y también permitir que se verbalice, como lo decía Pamela, no generar estigmas hacia ciertos contenidos de pensamiento también es algo muy útil. La mayor parte de los pacientes, y no me dejarán mentir, que recibimos en consulta, vienen porque sienten un temor muy importante hacia los contenidos de pensamiento. Entonces también eso es algo importante, llevarlos a que reconozcan la normalidad del pensamiento. Y nada más hago un breve paréntesis. Por ejemplo, ahora que fue el sismo que sucedió el 19 de septiembre, en donde empezaron a surgir esto de que lo atraemos por el simulacro. Todos lo pensamos al mismo tiempo, ¿no? Ajá, creo que es el tipo de mensajes que no necesitamos en la sociedad, claro, porque justamente ayudan a fortalecer el miedo que podemos sentir a nuestro propio pensamiento. Entonces, bueno, nada más era para comprender. Qué importante también es esto de, bueno, aunque yo me pongo a pensar, uno como papá, como mamá, ¿cómo le hacen cuando ellos mismos están muertos de miedo, por ejemplo, ¿no? O cuando ellos mismos no tienen esos recursos para poder gestionar sus emociones? Vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Esther Janono, que justamente nos habla de por qué es importante validar, cómo acompañarles para gestionar, y lo seguimos comentando aquí en el panel. La ansiedad casi siempre es una distorsión en el pensamiento. No importa si es en jóvenes o en adultos, es de cierta forma una distorsión en nuestra percepción de lo que está sucediendo o en la percepción de la realidad. Entonces se vuelve exagerada o se vuelve distorsionada. Y tiene que ver mucho con estos pensamientos que nos hacen sentirnos mucho más ansiosos. Como padres, es muy fácil que desacreditemos o que no queramos ver la ansiedad que sienten nuestros jóvenes o nuestros hijos en general. Es difícil para los papás, para las mamás, aceptar que sus hijos están pasando por momentos difíciles en su vida, y es mucho más fácil pues no validar esos sentimientos, decir todo va a estar bien, no pasa nada, no te preocupes. Sin embargo, eso es poco empático. Para poder ser empáticos como papás con nuestros hijos, lo más importante es escucharlos, escuchar lo que están sintiendo. Muchas veces, tanto los niños como los adolescentes no hablan de forma clara o de forma directa, pero podemos leer y podemos entender su conducta y sabemos, normalmente los conocemos bastante bien, sabemos de dónde vienen. Entonces, poder escuchar eso que dicen más allá de las palabras nos va a servir un montón, y no juzgarlos, entrar con esta actitud un poco más de conocer, un poco más de intriga, de curiosidad, y entonces ver hacia dónde nos lleva. La ansiedad de los padres la reflejan los hijos. Sí, eso sucede muchas veces si vivimos en un ambiente que es muy ansiogénico, si vivimos en un ambiente en donde los niveles de ansiedad son muy altos, probablemente se van a contagiar, no como se contagian los virus o las bacterias, pero se va a generar un ambiente familiar en el que todos van a estar muy ansiosos y en el que nuestro sistema nervioso va a estar de alguna forma acelerado. Un sistema nervioso que está activado va a provocar que el otro sistema nervioso también se active. Entonces vamos a ir escalando poco a poco en ansiedad. Por supuesto que si los padres están mucho más relajados y mucho más tranquilos, va a ser mucho más fácil
que los niños también estén relajados o que los adolescentes estén relajados o tranquilos. Muchas gracias a Esther y bueno, ella también lo mencionó, o sea, la importancia que desde papás y mamás se esté tranquilo, se gestionen emociones. Y es que bueno, ahorita en el programa estamos hablando de la ansiedad con la que convivimos todos, ¿no? O sea, de que forma parte del día a día de todas las personas. No lo estamos viendo como esta parte ya de una condición que requiere un acompañamiento psicológico, porque obviamente sería muy diferente el enfoque. Bueno. Pero esta ansiedad que nos viene producto de la pandemia, de la incertidumbre, de estarnos reintegrando a una vida que nos es nueva, porque lo hemos dicho y lo hemos visto, es una nueva normalidad, a todos nos ha generado niveles de ansiedad, pues creo que con los que no habíamos convivido y que nos sacan mucho de nuestra zona de confort, que nos generan muchas preguntas y que en el caso, por ejemplo, de la familia, yo no tengo hijos, pero si los tuviera yo diría, ¿cómo le haría? Claro. O sea, si yo misma me siento ofuscada con tanto. Hemos hablado aquí quizá de lo ideal, ¿no? Lo ideal es que los papás logren hacer una traducción amplia de sus propias emociones y logren hacer una interpretación amplia de las emociones de los niños, pero no hay que olvidar que los papás eventualmente fueron hijos y que dependiendo también cómo les fue a ellos en su formación infantil y en toda esa cuestión de la formación afectiva, van a tener más o menos recursos para poder resolver o enfrentar estas cuestiones. Hay un elemento muy importante que es el primero identificar en todo caso qué es lo que me genera este estado mental o esta incomodidad. No le llamemos ansiedad tan inmediato porque puede ser como también muy confuso con determinadas cuestiones. Puedo estar insatisfecho, puedo estar frustrado, puedo tener miedo. Es decir, puedo tener ciertas circunstancias mucho más específicas en ese aspecto. Cuando yo identifico algún tipo de incomodidad, muchos padres, sobre todo varones, los padres de familia, los hijos llegan y muestran un temor, una angustia o hablan de un pensamiento que puede ser muy irracional, pero por la carencia de herramientas para poder ayudarles a hacer algo, se enojan, ¿no? Se enojan y eso no lo digas, eso no es correcto, esto está mal, no pienses esto, como si fuera una cuestión automática. Cuando los padres identifiquen este tipo de reacciones en sí mismos, es importante que en un primer momento se detengan a pensarlo. Sé que es complicado. ¿Por qué? Porque de pronto nadie nos enseña a hacer este tipo de procesos. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Estoy genuinamente enojado? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Porque no sé qué contestarle o porque me molesta lo que me dice? Es detenernos a observarnos en un primer momento. Otro elemento importante es que la paternidad y la maternidad va de la mano con una etapa que hablábamos hace un momento. Al entrar justamente esa etapa del ser humano, pues justamente vuelven a surgir angustias, temores, incertidumbres y demás. Lo ideal también es acercarse a la orientación, acercarse justamente a permitir que alguien nos ayude. Y cuando buscamos que alguien nos ayude es porque aceptamos que quizá algo no lo sé. No sé qué contestarle a mis hijos, no sé cómo manejar esto, no sé cómo hacer tal cosa. Y de pronto es importante también incluso hablarlo así con los hijos. Mira, esto que me estás diciendo, no sé qué puedo hacer con ello, pero dame chance, te lo investigo y lo trabajamos juntos, ¿sabes? Es decir, no se trata, en el mundo ideal los padres deberían de tener todos estos recursos y demás. Pero eso no existe. Obstante, no existe lo ideal. Entonces, como los padres también son seres humanos y tienen su propia historia de vida, es válido que se acerquen también a una orientación. Puede ser hacia sus propios padres, es decir, personas que cuentan con un poco más de experiencia en ese ramo. Pueden acercarse también, si tus hijos, aunque estén en una escuela pública, hay un asesor emocional ahí. Siempre va a haber una especie de psicólogo, de psicoterapeuta en una escuela privada, todavía más. Es decir, es importante crear también esas redes de apoyo para el adulto. No se trata de decir, ya deberías de tener todo esto. Sí, es lo ideal. Sin embargo, también es algo que se va aprendiendo conforme va avanzando la paternidad y conforme van creciendo los hijos. Lo importante es, en un primer momento, aceptar que quizá yo no sé hacer estas cuestiones, yo no sé responder a determinadas cuestiones, para entonces poder pedir un apoyo hacia personas o con más experiencia o finalmente apoyarme a los recursos con los que ya cuento, que pueden ser incluso algunos profesores o particularmente el apoyo que yo pueda tener en la escuela donde están mis hijos. Y yo creo que también esta parte, lo mencionaba Esther, de la empatía o de reconocer con los hijos, bueno, yo también tengo miedo. Claro. O bueno, esto también me genera incertidumbre, también me pone en un estado que no me agrada mucho, ¿no? Sí, quería comentar con base en lo que dice Francisco, que es muy útil. Y dice, hay que detente a pensar, ¿no? En esta parte siempre es bien importante, tenemos una fortuna, nuestro sistema emocional, como genera una activación fisiológica,
siempre se siente, o sea, siempre se siente, y lo digo literalmente, en alguna parte del cuerpo, ¿no? En la garganta, en el estómago, etcétera, etcétera. Esa siempre puede ser nuestra guía para activar justamente el pensamiento, la parte cognitiva. Es decir, empiezo como a entrar en esta habituación de, bueno, cuando tengo esta sensación que ya identifiqué y que ya la traduje, la bauticé con el nombre de ansiedad o como sea, es justamente el momento en donde puedo pensar, precisamente porque ya me doy cuenta que nadie va a morir, nada se va a destruir, entonces todo está, o sea, no va a suceder una catástrofe si me detengo 5 minutos a reflexionar y emitir justamente algo asertivo. Al comienzo del programa hablaba sobre la inteligencia emocional y tiene que ver con esto, ¿no? En justamente hacer una traducción a través del autoconocimiento para justamente poder tomar conductas, emitir verbalizaciones que realmente me posibiliten resolver el desafío que tengo enfrente, ¿no? Y bueno, ya por esta parte que comentaba sobre la empatía, sí, es fundamental. Yo recuerdo que en alguna etapa, pues bueno, yo estaba muy cansado, mi hija estaba muy chiquita, tenía muchas pesadillas y demás. En alguna de esas etapas ella me habló, pues, tenía pesadillas, entonces pues yo fui con ella, ¿no? Pero obviamente yo en cierta medida me sentía frustrado porque se interrumpió el sueño, estaba cansado, etcétera, etcétera. Pero evidentemente entendía, ¿no?, que si yo llegaba desde mi frustración, iba a agravar el problema, porque le iba a decir, ya no pasa nada, mira, es una sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenía que llegar justamente entendiendo su preocupación, aunque pudiera parecer muy fantasioso, etcétera, etcétera, es como llegar entendiéndolo. Tú sientes miedo, sí, yo me siento frustrado, pero ese es mi rollo, y aquí, bueno, al ser pues, la figura que puede orientar algo, necesito comprenderlo para que tú me digas qué es lo que temes y lo podamos explorar, y yo te puedo orientar para ver si sí es algo a lo que debemos de tener miedo, a lo que podemos afrontar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante esa parte de la empatía, como lo decía Francisco, sí, se habla de lo ideal y que los padres deberíamos ¿no? Y sí, efectivamente no somos pues Superman, pero al final de cuentas, a través del autoconocimiento vamos a facilitar el conocimiento de los padres. Claro, y sí hay prácticas que pueden marcar mucho, ¿no?, a los hijos, o sea, esta parte también de validar las emociones, de no subestimar lo que expresan niñas y niños. ¿Qué es lo que nos preguntan en las redes sociales, Rose? Pues más que preguntarnos bueno, sí hay unas preguntas, pero aparte algunos papás nos están contando cómo manejan la ansiedad con los hijos. Mel Ross nos dice, la seguridad que le des a los hijos es una defensa para toda la vida. Los miedos que nos daban antes, que nos inculcaban por no hacer algo malo. Dice que incluso se sentía como que esos miedos te los tatuaban. Con mi hija lo cambié en la crianza, es lo que ella nos cuenta. También nos preguntan si pueden ocupar como una estrategia contra la ansiedad, que se derrita un hielo en las manos de los hijos. Al volver, la respuesta. Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso. Carlos Monsiváis, escritor y cronista mexicano. La ansiedad es una emoción que existe en todos, que es universal y que es importante, ¿no? La cuestión es cómo vamos regulándola y manejándola a lo largo de la vida. Si algo nos enseñó la pandemia es que las cosas pueden cambiar de manera abrupta, ¿no? Y puede modificarse no solamente los planes, sino sobre todo nuestros estilos de vida, la cuestión económica, las personas que estaban con nosotros quizá hoy ya no están. Vino a transformar, a alterar ese ritmo de la vida diaria, ese día a día que llevábamos. Fue lo que hizo que esta ansiedad empezara justamente, o esta incertidumbre empezara a generar más ansiedad. La ansiedad va a estar siempre presente, sobre todo en los cambios que vamos a nosotros a enfrentar. El que la familia no solamente se dé la oportunidad de conocer a los jóvenes que tiene, sobre todo conocer sus habilidades, conocer sus intereses, sus gustos, sus talentos, y tratar de canalizar estos elementos hacia aspectos que eventualmente le puedan ser de utilidad.
es importante que los niños, que los jóvenes también tengan la oportunidad de resolver determinados conflictos bajo una supervisión, claro está, pero darles esta oportunidad ¿para qué? Para que en función de la experiencia vayan generando estas herramientas de seguridad y por ende puedan llegar a ser personas mucho más resolutivas. La ansiedad nos prepara, tal cual, prepara nuestro cuerpo para una amenaza que está enfrentando. Y por eso empezamos a sentir todos estos síntomas fisiológicos o físicos, ¿no? De repente la taquicardia, de repente el sudor en las manos. La cuestión es, ese primer momento yo no lo puedo controlar, pero sí puedo identificarlo y entonces decidir cómo voy a responder a eso que estoy sintiendo. La satisfacción colabora mucho a disminuir la ansiedad. Es una herramienta que tenemos la posibilidad de ejecutar o de tener cuando nosotros nos acercamos a nuestros intereses, a aspectos que nos gustan y que es importante también saber dosificarlos. La relación que establecemos con los objetos y que pueden ser objetos, situaciones, personas, pueden ser generadoras de una emoción específica y no muchas veces que está relacionado con la experiencia, sino con esa información que tenemos en nuestra cabeza, que es de utilidad en la mayor parte de las veces, pero que genera una reacción emocional. Muy buenos días. Dentro de algunos días termina un año más y estaremos por entrar en otro nuevo. Nunca como ahora nos había dado tanto miedo la incertidumbre y para los jóvenes no es la excepción. ¿Cómo nos irá? ¿Se acabará finalmente la pandemia? ¿Podremos seguir yendo a clases presenciales? ¿Encontraremos trabajo? ¿Nos irá mejor económicamente? Estas y muchas otras preguntas nos hacemos todos, pero la llegada de un nuevo año suele traer esperanza y fe en que las cosas tendrán que mejorar para todos. Para nuestros hijos no ha sido fácil tampoco, y muchos tienen dudas y ansiedad con respecto a su futuro. La vida les ha demostrado que sus padres no son omnipotentes y que también son vulnerables ante las catástrofes y recientemente la pandemia. De ahí que debemos ayudar a nuestros hijos a tener confianza en el futuro y que aunque no podemos controlar los eventos y las circunstancias externas, sí podemos hacer mucho por nuestra propia vida y nuestro entorno. Cuidar de nuestra salud, comer saludable, hacer ejercicio, tener metas para el futuro, ser disciplinados con nuestras tareas o nuestros trabajos y fomentar sanas amistades son solo algunas de las cosas que sí podemos y debemos hacer. Todas ellas producen bienestar y mejoran nuestra calidad de vida. Procurar un ambiente armónico dentro de la familia y fomentar la comunicación asertiva es un gran paliativo contra la ansiedad. Estemos pendientes de ver si nuestros hijos presentan signos de depresión o de angustia para poder ayudarlos de manera temprana. Pero sobre todo, la prevención es lo más importante. Recuerda que se educa más con el ejemplo. Hagamos de nuestro hogar un lugar donde prevalezca la confianza, la paz y la unión. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Marisa Escribano por esta información. Y es que justamente decíamos, Francisco, que estos espacios pueden ser incluso una técnica, ¿no? Estamos cocinando, estamos viendo una peli y de repente pues los hijos se pueden sentir más en confianza para expresar lo que les genera miedo, ansiedad, temor, ¿no? Incluso es algo que hacemos en la consulta, sobre todo con los niños y los adolescentes. Cuando llegan muy angustiados, cuando llegan muy estresados por alguna situación o incluso enojados con una emoción muy intensa, lo que se hace de pronto en el consultorio es colocar o hacer una especie de actividad mientras estamos hablando del tema. ¿Con qué fin? Ya lo decía Luis hace un momento, lo importante es el poder hablar de esto, el que pueda irse generando un vínculo en donde se tenga la oportunidad de hablar abiertamente de determinados temas, pero al tiempo que también estamos ayudándole a que se focalice, a que centre su atención a una actividad en específico, sin necesidad de dejar de lado el tema de lo que tiene en la cabeza, de lo que tiene en mente en ese momento, colaboramos que por las dos vías, es decir, por un lado disminuimos la intensidad del pensamiento y por el otro lado, a través de una actividad
seriada, donde tengamos como determinadas instrucciones y demás, se colabora a que el sujeto pueda estar momentáneamente más tranquilo y que además pueda organizar un poco más su pensamiento y hablarnos más ampliamente de lo que pueda suceder. ¿En qué momento, para todas las mamás, los papás que nos están viendo, se deben activar las alertas? ¿En qué momento se reconoce que la ansiedad que están manifestando hijas e hijos ya requiere de un acompañamiento profesional? Yo creo que la regla ahora sí que de oro, ¿no? Para cualquier tipo de trastorno, estemos hablando de ansiedad, de depresión, de lo que sea, es que se empieza a conformar como un patrón rígido e inflexible, ¿no? Esto es algo que siempre digo en ese sentido. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de una ocasión, sino empieza a presentarse cada vez más frecuente. Y ese cada vez que se presenta, ¿no? Empieza a impactar en las diferentes áreas del individuo, sea del hijo, sea del papá, sea de lo que sea. Entonces empieza a afectar en la escuela, pero en el fútbol, pero en la casa, pero en las tareas, ¿no? En el caso de los papás, en el trabajo. Empieza a impactar cada una de estas vidas e influir de manera justo que empezamos a disminuir como el funcionamiento que vamos teniendo en nuestro día a día y la capacidad también de vincularnos con otros, ¿no? Entonces, cuando se convierte en un patrón rígido, inflexible, que se va repitiendo, ahí es cuando tenemos que empezar a poner alerta, ¿no? Cuando después de intentar hablar con él sigue como muy alterado, cuando ya es todas las noches terrores nocturnos, cuando hay muchas cosas que nos van indicando que algo ya no está bien y que no es suficiente con lo que se está haciendo en la casa y debemos buscar ayuda, ¿no? Claro, ya no es suficiente esa contención que se está dando en el hogar. Ahora vamos con alguna de las preguntas que nos había hecho llegar el público. Dejamos pendiente esta donde nos preguntaban si la ansiedad tenía alguna relación con los niveles de glucosa, ¿correcto? Hay algo muy importante justo que hemos venido tocando, pero no lo hemos puesto con términos sobre la mesa, es que la ansiedad no solamente es una cuestión psicológica, ¿no? Abarca todo el cuerpo, como decíamos, hay síntomas fisiológicos y eso se debe a que hay una activación del sistema nervioso. En esa activación del sistema nervioso hay un eje tal cual de la ansiedad, ¿no? Que involucra diferentes partes de nuestro cuerpo y que produce hormonas tal cual. Es un eje neuroendocrino. En ese eje neuroendocrino se produce lo que todos conocemos como cortisol, ¿no? El cortisol es bueno porque nos ayuda a levantarnos en la mañana, a de repente justo estar pendientes de lo que tenemos que hacer, a no chocar. Es muy positivo, pero cuando ese cortisol se eleva en demasía y se produce, ¿no? Entonces lo que hace es una activación, una sobreactivación de nuestro sistema nervioso. En un primer momento eso es bueno porque nos prepara, ¿no? Entonces podemos estar alertas si viene alguien que nos va a hacer daño, si no, si tenemos que estar. Entonces es algo muy positivo. Pero cuando empieza a transcurrir en un periodo crónico, ¿no? Todo el tema de trauma complejo, en una pandemia que duró más de 2 años, cuando nos dijeron que 15 días, y dependiendo de las condiciones que estábamos viviendo, y hay una sobreactivación que queda. Porque el cuerpo lo que hace es se activa, ¿no? Y baja, se activa y baja. Y así vamos en el día dependiendo de lo que requiere. Cuando esta activación se queda, ¿no? Por periodos prolongados, ahí sí vamos cambiando toda la parte metabólica y puede presentarse un problema de resistencia a la insulina, ¿no? Que es un poco ahí donde decían de la glucosa. Cuando es simplemente momentáneo, temporal y de acuerdo a lo que necesitamos, sí se altera la glucosa, pero para enfrentar la amenaza y después regresa y se estabiliza, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya hay un trastorno como tal o una patología distinta, ahí ya podemos empezar, sí, a hablar. Pero hasta que ya es algo crónico, decíamos. Rox. También nos pregunta Andrade Flores, ¿qué tipo de terapia recomiendan para la ansiedad? Tengo 2 años tomando terapia con base en el psicoanálisis, pero siento que no avanzo. ¿Hay alguna en específico? ¿Y solamente la ansiedad se puede tratar con terapia? ¿O en qué momento ya tenemos que decir, no puedo yo controlarlo, tengo que ir a terapia? Cuando los síntomas físicos sobrepasan, es decir, ya le hablaba Pamela hace un momento respecto a la pérdida de funcionalidad. Es decir, podríamos hablar de una combinación en donde la cuestión emocional me impide ya funcionar en mis actividades cotidianas, como ir a la escuela, estar con la familia, la pareja, etcétera. Pero además, recordemos que, también lo dijo Pamela ahora, la ansiedad también va a generar síntomas físicos significativos. Entonces, es importante también que cuando estos síntomas o malestares físicos son también incapacitantes, es decir, donde ya no solamente el estado emocional me impide ir a la escuela, sino que tengo taquicardias, tengo mareos, tengo vértigos, empiezo a tener sensaciones y calambres en las manos, en las piernas y demás, es altamente probable que ya no solamente requiera un tratamiento o un acompañamiento psicológico, sino probablemente un acercamiento con el médico psiquiatra. ¿Para qué? Para que en conjunto se pueda hacer una valoración respecto a estos síntomas físicos, se mande un medicamento que colabore a disminuir estos malestares y por el otro lado la parte emocional se atienda desde la psicoterapia.
Entonces, estamos hablando sobre todo ya en casos en donde se ha perdido la funcionalidad. O sea, estamos hablando de niveles de angustia donde todo el mundo llegamos a estresarnos, a tener algún tipo de conflicto y demás. Sin embargo, cuando nosotros ya empezamos a tener una pérdida de la funcionalidad, es muy importante no solamente acercarnos con un psicólogo capacitado en psicoterapia, sino además probablemente este psicólogo nos va a canalizar con un médico psiquiatra para que con un tratamiento en conjunto se pueda disminuir esta sintomatología. Algo importante y dentro de esto que se ha comentado, mire, es muy sencillo en la parte física, o sea, no sé, un día amanecemos con catarro, con rinorrea y ahí la llevamos, pero sí notamos ese momento cuando ya necesitamos visitar al doctor. Es decir, ya tenemos temperatura, bueno, fiebre o alguna manifestación que decimos sí necesita verme el médico. En la parte mental ocurre exactamente lo mismo, pero algo que impide o limita que nosotros nos acerquemos con un especialista es cómo tenemos enjuiciado o preenjuiciado esta intervención que hace el especialista, ¿no? Es bien típico, creo que es un tema que se habla demasiado, que se resuelve poco, pero se habla demasiado, en que el psicólogo es el que atiende a los locos y es el psiquiatra es más grave, ¿no? Pues no es este tipo de cuestiones. Pero sí notamos esto. Sí tenemos esto, la afectación sobre las áreas funcionales que tenemos, pero también notamos eso, ¿no? Nosotros somos capaces de decir cuando ya estamos demasiado angustiados porque no puedo dejar de pensar en algo, cuando sufro demasiado miedo de algo en específico, y sí lo notamos, lo repito, pero el punto es cómo tenemos ahí simbolizado eso que nos permite o no el acceso a la salud mental, pues. ¿Y cuál es el enfoque ideal para la ansiedad, por ejemplo, que nos preguntaba esta persona que ha recibido este acompañamiento de psicoanálisis, pero pues que no siente un Sí, bueno, en lo que se ha demostrado dentro de la literatura científica es el método de la psicoterapia cognitivo-conductual. Este enfoque es el que ha demostrado más evidencia. Sin embargo, es importante también saber que el psicoanálisis hace un esfuerzo muy importante porque también hace un reconocimiento sobre los precedentes que hay en el sistema familiar, los traumas, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que al final de cuentas uno pueda ser más útil que el otro. Al punto que quiero llegar es en la parte muy inmediata, la terapia cognitivo-conductual es muy eficaz, pero también es importante no dejar de lado esa otra parte, es decir, estudiar toda la fenomenología que estuvo involucrada en que este síntoma o en que esta patología aflorara. Entonces, bueno, siempre los psicoterapeutas también debemos de ser integrativos, no solo en el trabajo con el especialista médico, sino también con los especialistas en diferentes corrientes de la psicología. Claro. Ahora, esto es desde el lado de cuando ya es reconocido como tal, como algo que necesitamos un acompañamiento profesional, pero en el día a día, lo veíamos en los comentarios que nos leía Rose, hay personas que nos dicen, bueno, yo reconozco que en mi día a día alcanzo niveles de ansiedad muy fuertes, a raíz de la pandemia muchos, y me incluyo, ¿no? Llegó un momento en el que ya no podíamos, o sea, y aunque pensábamos que teníamos buena gestión de emociones, llegó un momento en el que nos rebasa. Y me gustaría tocar esta parte de qué tanto se relaciona con la resistencia que tenemos al cambio o con esta flexibilidad que tenemos, esta capacidad de adaptarnos a un mundo que reconocemos que está cambiando a un ritmo, pues yo creo que sin precedentes. O sea, vivimos en un mundo que casi es el mundo del cambio. O que nos frustra y es lo que más se valora incluso, realidad, ¿no? Sí. Sobre todo en la pandemia creo que lo que sucedió en la mayor parte de los casos fue justamente eso, que nos topamos con situaciones muy frustrantes, con sensaciones de impotencia, simplemente el hecho de no poder salir de nuestra casa, el tener que convivir con las mismas personas durante mucho tiempo, el no poder tener contacto con el exterior, generó muchos estados de ansiedad, de depresión, pero causados particularmente por esta dificultad para lidiar con la frustración de no poder hacer determinadas cuestiones. Es importante, sí, generarnos una especie de recursos y de herramientas para poder lidiar con la frustración, no evitarla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que vamos a tener la oportunidad de evitar la frustración. Sin embargo, va a haber otras que indudablemente vamos a tener que atravesarla. Como la pandemia. Como la pandemia. Entonces, es importantísimo ir generando este tipo de recursos para poder enfrentarla. Primero,
El enfoque cognitivo-conductual tiene herramientas bien interesantes. ¿En qué sentido? Nos va a ayudar a diferenciar dos fenómenos importantes. ¿Qué es lo que pienso y qué es lo que siento? Cuando yo tengo esta posibilidad de detenerme a identificar qué ideas estoy teniendo, es altamente probable que yo pueda hacer una asociación que lo que estoy sintiendo corresponde a esa idea. Esta idea o este pensamiento que yo me genero o que yo estoy teniendo es la que está generando esta emoción en mí. Ahora, lo importante es identificar estos pensamientos y por ende también contrastarlos un poco con la realidad. ¿Es algo que genuinamente está sucediendo? ¿Es algo que ya está pasando en este momento? ¿Es algo que puede pasar? Entonces, vamos a también echar mano, sobre todo para enfrentar la frustración, de los recursos preventivos. Por ejemplo, si yo me compro un auto, ¿no?, y me da miedo chocar, bueno, es una probabilidad. Vivo en una ciudad en donde finalmente no hay demasiada cultura vial y demás. ¿Qué puedo hacer con esta idea? No la puedo disminuir porque sí es una probabilidad. Sin embargo, puedo echar mano de determinados recursos para poder hacerle frente en el momento que llegue. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tomar esta idea, que es aparentemente un temor, y convertirla en un recurso preventivo. ¿Qué hago? Me compro un seguro de auto. Y entonces, evidentemente sí, hay accidentes que pueden ser fatales. Sin embargo, en este sentido puedo sentirme un poco más tranquilo sabiendo que tengo un respaldo económico, que tengo un respaldo hacia un tercero, que tengo un respaldo para reparar el auto si es necesario. Es decir, de pronto también estos elementos que van a partir de las ideas catastróficas o de estas ideas que yo puedo tener, si las canalizo y las identifico oportunamente, las puedo convertir en recursos preventivos. Ahora, aquí también justo algo muy importante a decir es, me parece muy interesante lo que está diciendo Francisco de esta canalización y este prever, pero también una realidad es que cuando estamos en momentos o en crisis de ansiedad o yo en un trastorno de ansiedad, ¿no?, todo es catastrófico y no podemos ir asegurando, o sea, como el seguro del coche, claro, ¿no?, o acolchonando todo lo que está a nuestro alrededor. Es imposible porque sería querer controlarlo todo, ¿no? Creo que también hay que asumir esa incertidumbre de la que hablábamos, de decir, hay cosas que pasan, hay cosas que no podemos prever, pero cuando lleguen veremos qué sucede, ¿no? Y aquí como herramientas prácticas, algo que, por ejemplo, es muy útil, creo que muchas veces estamos tan ensimismados, bueno, no, al contrario, tan afuera, ¿no?, en todo lo que nos requiere la inmediatez, el trabajo, el correr, el tráfico, que sí vamos perdiendo este contacto con nuestras emociones y con lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. Hace rato alguien en los comentarios decía, yo siento que nunca he tenido ansiedad, ¿no?, o algo así, ¿no? O no sé si la he sentido y no me he dado cuenta. Creo que nos hemos habituado, decían hace rato de la capacidad de adaptación que tenemos, nos hemos habituado muchas veces a estar en periodos de ansiedad elevados sin ni siquiera percibirlo, hasta que llegamos a casa y de repente decimos, híjole, estuvo pesadísimo mi día, ¿no? O me siento agotada, ¿por qué fue? Ni me di cuenta, ¿no? ¿Por qué me siento así, no? Porque justo hemos perdido a veces este conectar con lo que estamos sintiendo y con nuestro cuerpo. Entonces, una herramienta muy útil que yo utilizo, ¿no?, es hacer de repente en diferentes momentos del día corte de caja, ¿no? Así le digo, corte de caja del día, ¿no? De poder hacer una pausa y poder decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿No? ¿Qué está pasando? Un minuto, simplemente hacer un scan de qué está pasando, ¿no? Y entonces ya a partir de eso poder ir tomando decisiones o seguir con el día, ¿no? O poder ir dejando atrás otras. Esto ya no. Necesito respirar, necesito salir y caminar y regresar. O me voy a levantar, pausa al baño, ¿no?, en la oficina y regreso porque estoy estresado. Pero es darme cuenta de mi estado emocional que muchas veces paso por alto, ¿no? Y llevo 5 horas en la computadora así, ¿no? Entonces, una es esa. Después, pausas conscientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Intentar poner atención plena en ciertos momentos del día. Hace rato decían que si el hielo, que si las actividades de cocinar. A ver, eso no es magia, simplemente es focalizar nuestra atención en algo y tener atención plena más que en todo este mundo, ¿no? Hay un libro que me encanta el título que dice, sal de tu mente y entra en tu vida. Creo que es eso, ¿no? El focalizar lo que está sucediendo en el momento en lugar de toda la bola de pensamientos que están pasando, ¿no? Entonces, a la hora de la comida, cuando me estoy bañando, cuando voy caminando, ¿no?, a la torre de mi edificio donde trabajo, el estar presente en lo que está sucediendo. Cómo se siente el agua con la que me estoy bañando, ¿no? O a qué sabe esa cucharada, ¿no? Pero estar presente en lo que está sucediendo en ciertos momentos del día. Entonces, esas pausas conscientes. La meditación es una herramienta súper importante porque nos ayuda a relajar y a esta parte que se activa del sistema nervioso, ¿no?, por medio de la respiración y la focalización, ¿no?, ya sea visual o ya sea del cuerpo, el poder bajar estos estados
y entonces desactivar el cuerpo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, creo que hay un montón de técnicas, pero... Esas son muy buenas, ya las tengo aquí, la nota mental, porque eso de la pausa, de hacer el corte de caja, creo que nos puede ayudar a muchos. ¿Tú qué opinas? Mira, en esto que comenta Pamela, la focalización, dentro de la estructura neuropsicológica del procesamiento, de los procesos mentales superiores, la atención es uno de esos procesos que es la base de los que se siguen estructurando hacia arriba. Entonces, efectivamente, regular la atención va a permitir que se regule la parte cognitiva del pensamiento. Siempre les digo a los pacientes, te aseguro que si un día estás ahí masticando un bucle de pensamiento y se oye una explosión en la calle, ¡pum!, tu atención se va para allá y empieza a generar pensamientos sobre eso. Un neurocientífico, que no recuerdo su nombre, dice en una de sus conferencias, yo les aseguro que aunque estén muy interesados en esta conversación, si ahorita pasara una jirafa detrás de mí, su atención se va a dirigir a la jirafa y a mí ni me van a pelar, ¿no? Eso nos hace dar cuenta que la atención es una emoción, es un proceso que nosotros podemos facultar, sobre todo si generamos algo de curiosidad al respecto. Hay muchos pacientes que dicen, no, pues es que yo cuando estoy muy ansioso intento leer un libro. Bueno, sí, o sea, tal vez ese libro te genera suficiente curiosidad, pero vaya, leer requiere mucho más elementos, ¿no? El lenguaje, propiamente la atención, etcétera, etcétera. Entonces tal vez sea un poco más complicado, ¿no? Entonces esa es una parte. También quería comentar algo sobre lo que decía Francisco, que muchas veces es tan importante. Por ejemplo, él hablaba de la probabilidad que puede existir si compramos un carro, una probabilidad de chocar, ¿no? Entonces, bueno, a veces reconocer una posibilidad o diferenciarla de una probabilidad es útil. Ay, muy buena técnica. También quiero agradecerles a los tres por esta conversación. Gracias por estas palabras y sobre todo pues que sea de utilidad para todas las personas que nos ven. Y gracias a ustedes que siempre están del otro lado de la pantalla. Y como siempre, gracias a ti, Rose, por traernos los comentarios y la participación de nuestro público hoy. Un placer. Recuerden que el programa se queda guardado por si no lo vieron desde el inicio o quieren compartirlo. Pueden escucharlo en Spotify. Tenemos un blog y por supuesto, Nat, la siguiente semana pelear frente a los hijos tiene consecuencias. Oye, ¿qué temazo nos va a tocar? Porque creo que para muchos papás y mamás que nos están viendo en este momento, en algún momento de su vida de pareja, de su vida familiar, han tenido algún tipo de confrontación en frente de los hijos. Y a veces pensamos que esto no afecta o que si son muy chiquitos no se dan cuenta. Pero en el próximo programa, el próximo martes, vamos a ver hasta qué punto puede llegar a afectar y, por supuesto, técnicas para no tener este tipo de acciones frente a los hijos. Que tengan un buen martes. Nos vemos la próxima semana.